¿El Señor está dispuesto a reavivar la iglesia en este tiempo o quiere que la iglesia siempre esté languideciendo, hermanos, sin fuerza, así fracasando de rato en rato? Porque después de la pandemia, hermanos, la iglesia no ha sido la misma. Antes las iglesias, ¿cómo eran antes de la pandemia? Lleno. Los cultos eran regulares. Pero después de la pandemia, ¿qué pasó? Ayer han sacado esa declaración, ese acuerdo que todos los gobiernos tienen que cumplir. 20% de presupuesto están pidiendo, hermanos, para hacer mayores planificaciones para las futuras emergencias de enfermedades. Hermanos, en una situación bastante difícil, porque el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo cualquiera. Hermanos queridos, ha pasado una situación muy difícil, no solamente el país, no solamente la sociedad, sino la iglesia en su conjunto ha sufrido un ataque muy fuerte del enemigo. Porque la pandemia del 2019 no fue un evento cualquiera. Ha cambiado muchos hábitos, costumbres, la vida de muchas personas. Entonces, el tema que voy a compartir con ustedes es cómo la iglesia de la pospandemia va a enfrentar la situación de este mundo. Y yo quisiera comenzar diciéndoles de que una crisis para muchos puede ser un fracaso y una muerte, pero para otros una crisis puede ser una oportunidad. Así que quisiera en esta mañana tomar de que este puede ser el momento para algo trascendental para la iglesia de Dios. Quisiera comenzar con una ilustración. La primera ilustración que quisiera utilizar es cómo la chispa del Evangelio en Estados Unidos se encendió con un hombre que se llamaba Jonathan Edwards. Él predicó uno de los sermones que es estudiado por todos los teólogos, por todos aquellos evangelistas. Porque el sermón que predicó fue un sermón trascendental, cambió la historia de la iglesia. Fue predicado en 1741. Todavía Estados Unidos no existía como nación independiente, pero estaba la iglesia, hermanos, levantándose para poder ser levantado en algo que sería, algo que trascendería la historia. Y Jonathan Edwards escogió un versículo de la Biblia en el libro de Deuteronomios capítulo 32 y quisiera invitarles para que vayan conmigo al libro de Deuteronomios capítulo 32 y vamos a buscar en este libro maravilloso de la palabra de Dios el capítulo 32 y el versículo 35. Dice así la palabra de Dios. El título que él eligió fue Pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Quién era Jonathan Edwards? Era un muchacho que a los 14 años ya estaba predicando. Él no se dedicó a jugar con carritos, no se dedicó a hacer juegos que los chicos hacen a su edad, sino él, hermanos, tomó la vida en serio, agarró la Biblia, estaba ya con su púlpito, había ido a preparar unos terrenos, unos lugares para tener hermanos que estén ayunando allí y escuchando para tener reuniones para el estudio de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que veía Jonathan Edwards? Hermanos, Jonathan Edwards veía una iglesia que estaba desanimada, una iglesia que estaba, hermanos, zarandeada, una hermandad que no
tenía fuerza espiritual. Habían iglesias apagadas y para entonces la colonia estaba avanzando. Y entonces él, como veía a los hermanos que no tenían columna vertebral, ellos estaban siendo, hermanos, atacados fácilmente, como las ovejas que no tuvieran pastor. Y entonces él dijo, esta historia tiene que cambiar. Y no puede la iglesia continuar en la misma condición. Hermanos, y vamos a relacionar cómo ese momento de desánimo, ese momento de flaqueza espiritual puede cambiar a través de la predicación de un solo hombre. Y Jonathan Edwards dijo, el Señor me tiene que utilizar. Y él predicó ese famoso sermón, hermanos, pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Él qué pensó? Él dijo así, el Señor no puede estar feliz con una iglesia a medias. No puede estar feliz con un hermano, con una familia, hermanos, dividida entre el mundo y en el servicio a Dios. Él dijo de que el Señor ha advertido claramente, y en el libro de Deuteronomios capítulo 32, el Señor ha advertido vez tras vez diciendo, ustedes van a tener estas prosperidades si van a obedecer mis mandamientos, si van a andar en mis leyes, si van a andar en mis caminos. Pero si ustedes no van a andar en mis caminos, estas son las consecuencias que van a tener. Por eso él escogió este versículo 35, dice así, si ustedes van a andar mal, mía es la venganza y la paga. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresurará, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que su fuerza se ha ido y que no queda preso o desamparado. ¿Qué dijo Jonathan Edwards, un hermano dominical, un pastor dominical de una iglesia que estaba naciendo en Estados Unidos? Hermanos, ¿qué quiso decir Jonathan Edwards? Jonathan Edwards quiso decir de que pareciera que nosotros andamos más dispuestos a caer que a continuar. No sé si ustedes han visto esos juegos de apuesta, por decir, ¿no? Yo he visto en la tele que hay muchos obstáculos que los competidores tienen que pasar en esos realities, en esos shows que hacen. Y entonces hay un palo que tiene que caminar. El que se cae, pierde. Pero todos caen porque se resbalan. Pero siempre hay alguien que no se resbala, llega hasta el otro frente. ¿Han visto eso o no? Hasta en los campos hacen, esos son unos desafíos. Entonces, Jonathan Edwards dice, pareciera que los hermanos siempre están más dispuestos a resbalar y caer. ¿Cómo están ustedes? ¿Están siempre dispuestos a ser firmes o están más propensos a caer y resbalar? ¿Cómo está la vida de nosotros? Porque el Señor dice, si ustedes se resbalan de este camino, caen de este camino, entonces el Señor dice, esta es la recompensa que tendrán. Y cuando Jonathan Edwards predicó este mensaje, hermanos, él desafió a la hermandad, a la iglesia de aquel entonces, diciendo que el Señor así puede cumplir su promesa. A ver, yo les voy a hacer algunas preguntas, queridos. ¿El Señor está dispuesto a reavivar la iglesia en este tiempo o quiere que la iglesia siempre esté languideciendo, hermanos, sin fuerza, así fracasando de rato en rato? Porque después de la pandemia, hermanos, la iglesia no ha sido la misma. Antes las iglesias, ¿cómo eran antes de la pandemia? Lleno. Los cultos eran regulares. Pero después de la pandemia, ¿qué pasó? Acá yo tengo algunos anotes. Hermanos, por ejemplo, muchos proyectos
iglesias que se estaban construyendo. No estoy hablando solo de la iglesia adventista, sino estoy hablando de la iglesia en su conjunto. No se han terminado. Hermanos, los proyectos se han postergado. Hay un estudio del pastor Scott McConnell, se llama su ministerio Life by Research. Ellos dicen así, ¿no? Muchos ministerios han tenido que cerrarse. Muchas congregaciones pequeñas se han cerrado. Muchos han reducido su personal porque no les dio recursos como para seguir apoyando ese ministerio. Los diezmos han bajado hartísimo y no están disponibles como para sostener a los pastores o a los misioneros que antes sostenían. Y la asistencia en la mayoría de las iglesias ha bajado a un 30%, no asiste de los que antes de la pandemia asistían. El servicio que muchos asisten solo es de mediodía o de 1 hora y en la tarde generalmente ya no asisten. Hoy día los cultos ya no son para ir a la iglesia. Hoy los cultos tú puedes tener, o durante la pandemia o después de la pandemia, los cultos virtuales. O sea, los celulares hoy día están ahí para tener el culto y puedes escuchar a cualquiera de los predicadores que tú quieres escuchar. Pero también muchas personas no quieren ser visitadas. ¿Por qué? Porque dicen, a lo mejor vas a traer el virus y me vas a contagiar. Y entonces, después de la pandemia, todos quieren andar con barbijo, ya no quieren andar sin barbijo. ¿O no es así, hermanos? Pero ¿qué más? Los pinchazos han sido obligados, porque hay gente que no podía entrar si no tenía los pinchazos. Hay iglesias y pastores que han obligado para que tengan esos pinchazos. Y nosotros aquí hemos colocado, ahora las sillas están aquí casi juntitas. Pero ¿cómo hemos colocado las sillas, hermano Alberto? Así, ¿no? El distanciamiento social. ¿Cuánto tiene que haber al lado del hermano la distancia? 1,5 metros. Pero hermanos, ahora que ha pasado la pandemia, muchos hermanos no han regresado porque se han quedado en sus hogares. Algunos familiares le han prohibido para que ya no vengan porque tienen el temor de que se contagie. No les han dicho los hijos, oye, cuidado, utiliza el alcohol, utiliza el barbijo, utiliza la distancia. Otros obligando para que vayan a hacerse pinchar. La iglesia ha cambiado porque ha pasado un problema muy grande. Ahora, al estudiar este tema, queremos, hermanos, presentarles a ustedes qué es lo que podemos esperar de aquí en adelante. Entonces, hoy vamos a ver de que cuando Jonathan Edwards predicó este sermón, fue el comienzo de la reforma, el comienzo del reavivamiento de la iglesia, hermanos, protestante en Estados Unidos. Queridos hermanos, cada momento de crisis siempre es una oportunidad. Por ejemplo, no sé cuántos han escuchado predicar a Billy Graham. En 1953, él estaba llenando escenarios muy grandes, pero tenían que sentarse los hermanos de color en este lado y los otros en este otro lado, porque había segregación racial. Y entonces Billy Graham dijo, yo voy a predicar el evangelio, pero no voy a predicar hasta que los blancos y los de color se sienten juntos. Y eso fue, hermanos, un momento muy especial, porque a partir de ese momento se rompió, hermanos, ese problema. ¿Para qué? Para que ahora entre los negritos y los blancos se sienten juntos para escuchar a Billy Graham.
Hermanos, cuando los hermanos blancos y los hermanos de color entendieron de que todos nosotros somos hermanos en Cristo, hubo un reavivamiento, hermanos. Ese fue un hombre predicador que llenaba estadios. Ya no había esa separación entre los blancos y los de color, en 1953. Otro momento difícil para un expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Yo no sé cuántos recuerdan. Él estaba en 1966 candidateando para ser gobernador del estado al que representaba, pero perdió la elección. ¿Y qué hizo Jimmy Carter? Hermanos, Jimmy Carter se fue a estudiar teología, se fue a estudiar la Biblia y dijo de que va a comenzar de otra manera ese fracaso de su derrota electoral. Así que ese momento de la pérdida de su candidatura para ser, hermanos, gobernador, cambió en una victoria porque él entregó su vida al Señor y buscó la voluntad de Dios. ¿Y sabe en qué terminó Jimmy Carter? Terminó siendo, hermanos, electo para ser no solamente uno de los buenos oradores en varias iglesias que él predicaba, sino terminó siendo, hermanos, el presidente de Estados Unidos para sentarse en la Casa Blanca. Ahora, en estos temas que quiero compartir con ustedes, hubo momentos de crisis siempre, en todo momento. No es nada nuevo los momentos de crisis. A ver, quisiera nada más recordar algo con ustedes. Cuando la iglesia judía se formó en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos eran un pueblo esclavo, un pueblo ignorante. Adoraban al toro, adoraban a la vaca, adoraban a esos dioses que el Señor les mandó en las plagas de Egipto. Un fracaso total. Pero hubo una crisis cuando Faraón, después de que ellos salieron de Éxodo, les persiguió hasta el Mar Rojo. Y cuando ellos en el Mar Rojo prácticamente estaban condenados a morir todos, con todos sus animales y sus cosas, porque Faraón vino a perseguirlos. Pero el Señor, ese problema difícil, lo convirtió en una victoria. Ellos cruzaron el Mar Rojo, ninguno pereció. Faraón ahí murió con todo su ejército y Dios estableció una nación. Y podemos repasar así, cada momento difícil siempre fue una oportunidad de Dios. Hermanos, ahora aquí quisiera empezar. Cuando la iglesia de Dios, en el tiempo del profeta Jeremías, en el tiempo del profeta Daniel, de repente, hermanos, ellos quedaron transportados a Babilonia, llevados cautivos a Babilonia, deportados a Babilonia. Quedaron sin santuario, quedaron sin sumo sacerdote, quedaron sin sacrificio matutino y vespertino, quedaron sin rey, quedaron sin iglesia. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿por qué les pasó eso al pueblo judío? ¿Por qué les pasó? ¿Cuál fue la razón? ¿Están atendiendo? Hermanos, ¿ustedes creen que la pandemia fue una casualidad o fue como consecuencia de algo que Dios quiere despertar en su pueblo? ¿Qué piensan ustedes? Hermanos, nosotros no podemos ver el asunto de el COVID-19 como que, hermanos, la iglesia a partir de entonces no es el mismo, no es la misma. Hermanos, vamos a ver en el libro de
Jeremías capítulo 25. Por favor, vayan allí conmigo al libro de Jeremías capítulo 25. Ahora, en el libro de Jeremías capítulo 25, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, fue apresado el rey, fue sacado, hermanos, los ojos, el rey, y pasó una desgracia fatal. Hermano, yo pienso que la pandemia no fue nada en comparación a lo que pasó la iglesia de Dios. Fueron llevados todos a Babilonia. ¿Y ustedes qué creen, queridos y apreciados hermanos? ¿Qué creen? Llegar a Babilonia, ¿les estaba esperando una casa? ¿Les estaba esperando una iglesia? ¿Les estaban esperando algunos hermanos? ¿Había comida saludable? O sea, podían ser vegetarianos, podían ser veganos. Hay muchas cosas que estaban en contra. Y cuando llegaron allá, deportados, ellos sabían cuál fue la razón de la que el Señor les dio esta lección, pero tan tremenda que tenía que pasar la iglesia de Dios. Voy a leer en el libro de Jeremías capítulo 25. Dice así en el versículo 11. Y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto. Pero ahora yo quisiera que ustedes piensen un poco en esto. Llegaron a un país extraño, no sabían su lenguaje, era otra cultura. ¿Podían celebrar sus sábados de manera regular? Siendo esclavos, siendo ellos cautivos. ¿Cuándo un preso pone las condiciones? No hay. Pero ¿cómo quedó, hermanos, su tierra de donde fueron llevados? ¿Cómo quedó Jerusalén? ¿Cómo quedó las tierras del pueblo de Dios? ¿Cómo quedaron? Dice que los más pobres quedaron. Los cultivos abandonados. Las casas abandonadas. Los animales se lo han llevado. Se lo han comido el ejército o las naciones han venido a saquear. Por eso acá dice, y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto. ¿Cómo quedó, hermanos, los días de la pandemia? Las ciudades, ¿cómo quedaron? ¿Daba ganas de vivir en la ciudad o no? Hermanos, yo recuerdo, ¿no? En algún momento no había ni uno en la calle. Los mercados cerrados. No hay trabajo, no hay trabajadores, no hay banca. No hay nada, no hay clases. Y uno tiene que inventarse o no. ¿Y recuerdan ustedes cuando comenzamos así? Nosotros no sabíamos qué eran las plataformas o no. Los alumnos de las universidades ya tenían clases virtuales alguna vez, pero eso recién estaba entrando o no. Y como nosotros no sabemos manejar mucho los celulares, ahora hay que hacer una plataforma y nosotros creamos rápidamente, porque tenemos algunos hermanos que son ingenieros y lo han hecho la plataforma, ellos ya sabían. Ahora hay que decirle a los hermanos, vamos a tener cultos virtuales. Y todos los días comenzamos a tener a las 6 de la mañana. Antes eran 1 hora, 2 horas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Podíamos porque todos teníamos tiempo, ¿o no? No había clases, no había trabajo.
Ahora, yo me imagino que la hermana Celia, que vive en este lugar del campo, para entonces esta iglesia no existía, estaba en construcción. Pero me imagino que la hermana Celia ha vivido tranquilo, sin barbijo, sin nada, así, porque no había control. ¿Quién les va a venir a controlar aquí? Pero hemos tenido que aprender que podemos tener reuniones y cultos a través de los celulares. Hermanos, hemos tenido esas fechas contactos de muchos hermanos de España, teníamos contactos de algunos hermanos de Estados Unidos y de otros países que se juntaron y nuestra plataforma creció. ¿Recuerdan ustedes o no, hermanos? Y cada quien tenía que dar un tema diferente, todas las mañanas. Hasta el día de hoy, esa plataforma cada mañana a las 6 de la mañana se sostiene, se mantiene. ¿Y qué decían? ¿El pastor apareció? Sin iglesia. ¿Las iglesias cómo estaban? ¿Vacías? ¿O no fue así? ¿Recuerdan o no? Y yo recuerdo a un pastor en Estados Unidos. Siempre hay uno de esos. Un pastor dijo: yo soy pastor, yo no voy a obedecer al gobierno, yo voy a obedecer a Dios. La gente está de miedo, la gente está asustado, la gente está desorientada y necesita que los pastores hablen la palabra de Dios. Y él abrió la iglesia, hermano, en plena avenida, contra toda la ley, y él comenzó a cantar y llegaron algunos hermanos a escuchar el mensaje que este pastor estaba predicando, pero ese era uno, pero la gran mayoría estaba, hermanos, obedeciendo lo que el gobierno decía. Y yo quisiera preguntarles, ¿hizo mal este pastor de desafiar el gobierno? ¿O hizo el bien, hermanos? Él dijo: yo no voy a obedecer al gobierno porque yo prefiero obedecer a Dios porque yo soy pastor. Y él dijo: estas cosas son lo que el enemigo está sembrando y está haciendo. Pero otros pastores, ¿dónde estaban? Ocultos allí en el último rincón, no querían ni salir. ¿Quién hizo lo correcto? Hermanos, aquí lo que la Biblia está diciendo es: esta tierra va a quedar en desolación y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Quién tenía más autoridad? ¿El gobierno o Dios? ¿Se dan cuenta o no? Ahora, eso no solamente terminó en 2019 y 1 año y 2 años más, sino muchos entendidos en la materia están diciendo de que se va a volver a repetir. Entonces, nosotros tenemos que aprender cuál es la lección. Versículo 12. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. ¿Quién quemó el templo de Jerusalén? ¿Quién destruyó, hermanos, el santuario, el templo de Jerusalén, el servicio? ¿Quién destruyó? Babilonia, Nabucodonosor. Pero dice: yo les voy a entregar en manos de Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Ahora, ellos están yendo deportados. ¿Sabían cuánto tiempo tenían que estar en Babilonia o no? El pueblo judío, ¿sabía o no sabía? Según la palabra de Dios, sabían cuánto tiempo, porque Dios no es un Dios de desorden. Él sabe cuánto va a ser y qué tienen que hacer mientras. Ahora dice: porque esa ciudad o esa nación o ese imperio de Babilonia, yo voy a juzgar, dice, por su maldad, porque los caldeos
van a cumplir su tiempo y yo también voy a destruir a Babilonia. Versículo 13. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Ahora, yo he encontrado algunas cosas que a mí me gustaría recordar. ¿Recuerdan de Guillermo Miller o no? ¿Quién era él? ¿Era cristiano? No, no era cristiano. Era un deísta. Creía en Dios, pero no creía que Dios pone las cosas así, con límite, con tiempo, con castigo, con normas. Él no creía eso. Y para entonces, ¿cómo estaba la iglesia, hermanos? En el tiempo de Guillermo Miller, cuando él todavía no comenzó el reavivamiento adventista. La iglesia estaba igual que en el tiempo de Jonathan Edwards. Estaba desanimada, estaba, hermanos, una iglesia zarandeada, una iglesia que no tenía fuerza espiritual. Pero ¿qué pasó con Guillermo Miller? ¿Qué cambió, hermanos, la vida de la iglesia del tiempo de Guillermo Miller? Acá yo tengo un librito que se llama Primeros Escritos y él habla, la autora habla de Guillermo Miller, dice, cuando él comenzó a estudiar la Biblia, Dios envió a su ángel para que conmoviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia. Miller no creía en la Biblia. Y lo indujese a escudriñar las profecías. Entonces, yo tengo que sacar una primera lección. No es la voluntad de Dios que una iglesia esté desanimada, fracasada. No es la voluntad de Dios que tú andes de esa manera, ¿sí o no? Él quiere que nosotros tengamos fuerza espiritual, estemos reavivados, estemos llevando adelante con todas las ganas y con todo el Espíritu de Dios en cada momento. Pero ¿por qué resbalamos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué nos revolcamos en el pecado? Porque no creemos en la palabra de Dios. Porque la fe no se fortalece, no se desarrolla. Y esperamos que alguien haga ese cambio. Y cuando Dios dice, tú tienes que hacer ese cambio, ¿le dijo a Guillermo Miller o no? ¿Era el hombre de la historia o no de ese momento? Ahora yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros o no? ¿Quiere que el Señor quiere que vivamos una vida de fracaso espiritual o quiere que vivamos una vida de victoria espiritual? ¿Qué piensan? ¿Y por qué entonces nosotros estamos así? Hermanos, porque igual que el pueblo judío, así como se fue, enseguida vamos a leer por qué llegaron a eso, porque esas son las lecciones para nosotros. Ahora, dice, hermanos, cuando el ángel vino donde Guillermo Miller, se sentó el ángel a su lado, le dio luz y Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia. ¿Con qué comienzan las grandes reformas, hermanos? Si no es con la palabra de Dios, no hay verdadera reforma. ¿A dónde tenemos que volvernos para encontrar fuerza, poder, sabiduría? En la palabra de Dios. Sin eso no hay ninguna reforma ni cambio en la vida que ha de haber. Los ángeles de Dios visitaron vez tras vez aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre había estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios. Guillermo Miller quedó encantado con la Biblia y llegó a la conclusión, hermanos, cuando estudió las profecías de Daniel y de Apocalipsis, especialmente el libro de Daniel, ¿a qué conclusión llegó? Que Cristo viene pronto. Hizo los cálculos, Daniel 8:14.
hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿Y qué dijo Guillermo Miller? Hermano, falta menos de 10 años o 10 años aproximadamente es lo que falta. Y esta gente, él pensó y dijo, esta gente no sabe que está condenada, esta gente no está preparada, no está advertida, estos no conocen lo que yo sé, no conocen la escritura. Y Miller, ¿qué dijo, hermanos? Pero me da miedo predicar, Señor, yo no voy a ir a predicar. Yo lo que sí puedo compartir todo lo que yo he investigado, pero no me pidas a mí que yo voy a predicar. Ese día pienso que era un sábado. Y él dijo un desafío al Señor. ¿Qué le dijo? Yo no voy a ir a ofrecerme a predicar. Si tú quieres que yo predique, está aquí, pero no voy a leer por cuestión de tiempo. Él dijo, mándame que alguien venga a decirme que yo tengo que ir a predicar. Así nomás voy a ir, pero de otra manera no voy a ir. Así, hermanos, se durmió. Al día siguiente se levantó, estaba orando y estudiando en el bosque. No, ese fue sábado. ¿Y quién llegó, hermanos? ¿Quién llegó? ¿Esta es una iglesia adventista o es una? ¿Quién llegó? Su sobrino llegó porque su hermana que vivía en otro lado, que era dominical, del cual se había hecho la burla, Guillermo Miller, porque no creía en estas cosas, llegó con su caballo y le dijo, tío, mi mamá dice que mañana tú tienes que predicar, porque las veces que había asistido, en el sermón había unos predicadores que apenas leían, y como él era un hombre bien instruido, decía, a mí quisiera que me inviten por lo menos para que lea, pero para que lea bien. Ahora el sobrino llegó y le invitó, mañana tienes que predicar. Él había dicho, si tú mandas a alguien que me invite a predicar, voy a ir. ¿Tenía que cumplir su palabra o no? Ese domingo predicó en la iglesia. ¿Y cómo fue el sermón de Miller? Hermanos, la gente estaba llorando cuando Miller predicó todo el sermón. Tenía tal convicción, tenía tal poder, tenía tal conocimiento de las Escrituras. La gente quedó maravillado. ¿Quién estaba trabajando, hermanos, en el corazón de Miller? ¿Y quién estaba trabajando en el corazón de la gente que estaba escuchando? Los ángeles de Dios y el Espíritu Santo estaba trabajando y la gente estaba llorando. Él dijo, no voy a ir a predicar. Pero a partir de ese día, hermanos, la agenda ya estaba llena. Todos los días, sin parar, hermanos, predicó. Un tiempo difícil se puede convertir en una oportunidad de Dios o no. Y la pandemia ha sido una oportunidad de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién tenía que ir a curar a esos que estaban, yo no sé si contagiados, infectados, yo no sé? A mí me dio algo un poco sencillo, pero no fue nada serio. ¿Quién tenía que estar preparado para atender en el COVID? ¿Quién tenía que ir a curar, hermanos? ¿Quién tenía que ir a enseñar? Este pueblo. Pero, ¿la iglesia estaba preparada o no? Todos con barbijo, todos haciéndose pinchar,
todos asustados, todos ocultos, cerraron la iglesia, cuando ese debería ser el lugar para curar, porque con los 8 remedios naturales el Señor ya tenía preparado a un pueblo, ¿o no? Hermano, yo les digo algunas cositas así de manera sencilla, y yo estoy desafiado, hermanos. Una hermana me contó que un hermano, un joven, no sé si 23, 24 años, llegó enfermo, pero mal, que los médicos dijeron que no tenía mucho tiempo de vida. Parece que se internó, no sé, fue 1 semana o 2 semanas, y quedó, por la gracia de Dios, completamente sano. Y a la hermana dijo: si es tan sencillo sanar a los enfermos, yo quisiera también sanar, curar a los enfermos. Pero esta es la manera de curar. Los 8 principios de vida. Y el muchacho dijo: yo en estos días que he estado aquí he aprendido, ya lo sé todo. Voy a ir a renunciar a mi trabajo. Voy a ir a cobrarme mi finiquito que me deben. ¿Y qué vas a hacer después? Me voy a ir a mi Chaco, allí voy a abrir mi sanatorio. No es ni bautizado, no es ni adventista, aprendió rápido. Y la hermana me dice: esta semana ha tenido su primer paciente y su primer paciente ya está sano. Yo quiero preguntarles, ¿qué estamos esperando, hermanos? ¿Vamos a seguir durmiendo? ¿Vamos a seguir desanimados, arrastrando los pies, fracasando? Atiendan. ¿O es tiempo de que comencemos, hermanos, a creer en la palabra de Dios? ¿Qué dicen? ¿Hay que comenzar o no? Hermana Charito sabe más que este muchacho, 100 veces más que este muchacho. ¿Y debiera estar ella sanando o no? Y cualquiera de nosotros. Pero creemos, el otro muchacho cree, y ya tiene un paciente sanado. Y ya está enseñando la Biblia, está enseñando la Reforma Pro Salud. ¿Cómo uno puede aprender en tan corto tiempo para cumplir el propósito de Dios? Y nosotros con 10 años, con 20 años, con 30 años, hermano, ni el tractor nos mueve. ¿Qué dicen? Hay un trabajo que hacer, y ese trabajo Dios quiere que lo hagamos. Y la pandemia fue una oportunidad para la iglesia de Dios, ¿sí o no? ¿Están vivos? ¿Están respirando? ¿Cuándo vamos a asumir, hermanos, así como Miller, que hoy es el tiempo? Ahora, hermanos, Daniel y el profeta Jeremías sabían que ese tiempo había llegado. Por ejemplo, el Señor le dijo qué deberían hacer en la época de crisis. Grandes empresas se han levantado después de la Segunda Guerra Mundial porque han desafiado a las cosas que parecían imposibles. Y yo estoy viendo cosas maravillosas y no queda tiempo como para seguir durmiendo, hermanos, y arrastrando los pies como hijos de Dios, pero fracasados, resbalados, caídos. Pero, hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 29, así dice la palabra de Dios. Y me gustaría que leamos juntos, por favor. Dice así, versículo 10. Porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré.
¿Qué dijo, hermanos, el Señor? 70 años nomás van a estar en Babilonia. Y para 70 años, ¿qué tendrías que hacer tú? ¿Ah? Mira, dice así, versículo 4, a ver, voy a retroceder. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, van a hacer sus casas, pero cuidado que estén haciendo de 3, 4, 5, 10 pisos como para vivir 100, 200, 300 años. Van a hacer como para 70 años nomás tu casita, porque después van a regresar. Ahora, ¿qué más dice? Vivan en Babilonia, planten huertos, comen del fruto de ellos, cásense, pero no para quedarse en Babilonia, porque van a regresar pronto. Hijos tienen que enseñar para que no aprendan el lenguaje de los caldeos, el idioma de los babilonios. Y entregan a sus hijas, pero no van a entregar a los babilonios, sino se van a casar entre ustedes, porque van a regresar pronto. Dios no les dio, hermanos, la autorización para quedarse para siempre en Babilonia. Ahora, yo quisiera preguntarles en ese contexto, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo que este tiempo va a ser, yo qué sé, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, o será un poco más? ¿O este tiempo se va a prolongar 50, 100 años? ¿Qué piensan? ¿Las cosas se están acelerando o no? Ayer nomás terminó, hermanos, la conferencia o la convención de las Naciones Unidas de la Organización Mundial de la Salud. Ellos han dicho, ayer han sacado esa declaración, ese acuerdo que todos los gobiernos tienen que cumplir. 20% de presupuesto están pidiendo, hermanos, para hacer mayores planificaciones para las futuras emergencias de enfermedades. ¿Ellos están aflojando? No, están avanzando. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia, hermanos? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es el negocio de este momento? ¿Qué diría Guillermo Miller? ¿Ir a la granja? ¿Seguir haciendo agricultura? ¿O qué hizo Miller? Dejó toda la granja, dejó todo el trabajo. ¿Y en qué se dedicó? Dios le llamó a Mateo. ¿Qué era Mateo, hermanos? Un cobrador de impuestos. Y el Señor le dijo, aquí te necesito, Mateo. Le vi, Mateo. Y Mateo, cuando escuchó el llamado de Dios, ¿qué dijo? Por favor, arquearé la caja, entregaré todos los activos, todas las cosas que tengo, porque por ahí puedo regresar al trabajo. ¿Qué hizo Leví Mateo? Ese rato mismo le dijo, a ver, los encargados que están, ustedes se encargan de aquí en adelante. ¿Y qué pasó, jefe? ¿Estás loco? ¿Y vos dónde te estás haciendo? El maestro me llamó y yo tengo que ir a ser su discípulo. Volvió, hermanos, al puesto de impuesto para ser gerente de impuestos internos. Nunca más. Hermano, no es hora de que pensemos que Dios tiene grandes desafíos. Hoy día es como que no estamos con un norte definido, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y honestamente yo he pensado, para aquí, ¿este lugar debiera convertirse en un sanatorio o no? Para atender esas enfermedades.
atender a esos enfermos o no? ¿Qué piensan? ¿Y quiénes tienen que trabajar aquí? ¿Un doctor? ¿Un farmacéutico? ¿Quién tiene que venir? La hermana Lucia sabe todos los tratamientos. Hermanos, ¿podemos, por la gracia de Dios, hacer maravillas o no? ¿Es el propósito de Dios o no, hermanos? Pero aquí dice en el versículo 10, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años yo os visitaré. Cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volveros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios, hermano? Atienda. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor dice, yo quiero hacer maravilla con ustedes, maravillas con ustedes. Si un hermano que tiene, yo qué sé, 3 semanas de vida espiritual, 1 mes de vida espiritual, ni siquiera es bautizado, es de una iglesia evangélica, y ya está, hermanos, en el nombre de Jesucristo haciendo su ministerio, hermano Celso ya es bachillerado, ya titulado, hermano Guido, siendo ingeniero, hermano. ¿Quién no está capacitado para hacer esto? Por la gracia de Dios. Si nos ponemos de acuerdo y si nos ponemos en las manos de Dios, ¿se puede hacer maravillas o no? Para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese amén no me convence a mí ni a nadie. Porque, hermanos, un amén, ¿cómo tiene que ser? Amén. El mundo sabe mucho más emoción, hermanos, de estas cosas, porque cuando su equipo mete gol, ¿cómo hace, hermanos? Y nosotros, hermanos, que conocemos esta verdad que tiene vida eterna, amén. ¿Quién te cree? Nadie. Y quisiera ir terminando. No he comenzado ni siquiera el sermón. ¿Quién estaba, hermanos, escudriñando? Y con eso quisiera terminar. ¿Quién estaba, hermanos, como con lupa, investigando qué es lo que Dios está haciendo? ¿Sabe quién? Otro muchacho que ya se estaba volviendo mayor. ¿Quién era? Daniel, capítulo 9. Y con esto vamos a terminar. Daniel, capítulo 9. Es por eso que hoy dijimos, este día tiene que ser un día de ayuno y oración. Dice así, versículo 1, Daniel 9:1. En el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos. ¿Cuántos años ya habían pasado? ¿Cuántos años habían pasado? Más de 70 años, porque ¿quién estaba en el poder? Los medos. Babilonia había pasado a la historia. Ciro había cercado Babilonia, había desviado el río, había matado a Belsasar esa noche de fiesta bacanal. ¿Y quién estaba mirando atentamente las cosas, cómo Dios estaba manejando? ¿Quién? Daniel. ¿Dónde están esos Daniels? Aquí. Tenemos que estar escudriñando la palabra diciendo, el Señor ha cumplido esto, ha cumplido esto, ha cumplido esto, ha cumplido esto, y esta es la parte que falta. Daniel ya sabía.
Según Daniel 7, según Daniel 2, la cabeza de oro había caído. Ahora, ¿en qué tiempo estaba viviendo? En el pecho de plata. El león de Daniel 7 había caído. Ahora, ¿en qué animal estaban? El león había pasado. Ahora estaban en la etapa del oso. Daniel sabía todas esas profecías que él estaba estudiando. Por eso dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la desolación de Jerusalén. ¿Cuántos años? 70 años. Y Daniel dice, el tiempo se ha cumplido. Nuestra libertad en cualquier momento se va a dar. Y yo quisiera preguntarles a los hermanos queridos de esta congregación, de esta iglesia, ¿nuestra liberación está cerca o está lejos, hermanos? ¿Quieren ser liberados o quieren quedarse en las casas como los judíos que se quedaron en Babilonia? Edificaron sus casas para 100 años, para 200 años, se casaron con mujeres que eran de Babilonia, con hombres que eran de Babilonia, aprendieron el culto de Babilonia, se sometieron a los de la Babilonia con todas sus fiestas, tradiciones, cultos, idolatría, y se quedaron la mayor cantidad de sus judíos. ¿Dónde se quedaron, hermanos? En Babilonia. ¿Cuántos solo escudriñaron? Y el día que tenían que salir, cuando el decreto de Ciro se dio, ¿cuántos salieron? Solo 50,000 personas de los de más de 1 millón o 2 millones de personas. El resto, ¿qué pasó? Se perdió. ¿Eso es lo que va a suceder en la iglesia de ahora o no? Hermanos, Daniel miró atentamente y comenzó a orar. Señor, por favor, ten misericordia. Esta tarde, en la segunda parte, vamos a estudiar cómo podemos mal entender algunas profecías. El Señor tiene grandes propósitos. Aún estando en Babilonia, Daniel hizo maravillas, hermano. ¿Tapó la boca de los leones o no? ¿Y los 3 compañeros se quemaron en el fuego? Nada. ¿Los exámenes cuánto dieron? 100 sobre 100, cuando otros se sacaron, hermanos, 1 sobre 100 o 10 sobre 100. La prueba final está llegando. Y la iglesia de la pospandemia no va a ser una iglesia, hermanos, de fracaso. Tiene que ser una iglesia de victoria. Y solamente en la palabra de Dios está esa confianza y esa seguridad que el Señor nos va a dar la victoria para que nosotros hagamos la obra de Dios, así como Leví Mateo, así como Guillermo Miller, así como Jonathan Edwards, así como cualquier hombre que se entregó en las manos de Dios. Hermanos, su vida fue una vida de victoria y una vida, hermanos, que cambió la historia de la humanidad. ¿Cuántos quieren decir en este momento, Señor, así como dijo el profeta Isaías, ¿a quién voy a enviar? Dijo el Señor una pregunta. ¿Y qué dijo él? Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. ¿Cuántos quieren decir? Amén. Hermanos, este es un momento hermoso de desafío. Hermanos, aquí tienen que nacer los verdaderos ministerios. Hermanos, los cambios que van a suceder aquí, a partir de aquí, son, hermanos, para la gloria de Dios. Y nosotros hemos sido llamados para llevar adelante ese mensaje glorioso que va a cambiar la historia del mundo, y para salvación y para vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor bendiga sobre su palabra.